Siempre es un gusto para nosotros volver a dialogar a través de plataformas de Corape Digital TV y todas las redes que hacemos a través de la Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador, Corape. En esta oportunidad vamos a presentar a nuestro invitado, sin antes agradecerles por la gentileza que tienen siempre con nosotros y nos tienen identificados la importancia que tiene de comunicar, de participar, de dialogar sobre el trabajo organizativo de la Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Indígenas aquí en Quito. ¿De qué se trata? Nos vamos a escuchar inicialmente el saludo de Marcelo Atupaña. Imanaya Asishamushka. Yo Pachani, buenos días. Agradeciendo por el espacio y así también por la invitación. Marcelo Atupaña, presidente de la Coordinadora de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Quito. Un poquito, coméntenos cómo nace esta organización, hace qué tiempo están aquí en la ciudad de Quito. Para mucha audiencia que nos están escuchando, pues seguramente no lo conocen, no lo saben, no hayan enterado que existe una coordinadora de organizaciones de pueblos indígenas, principalmente quichuas aquí en Quito. Bueno, nosotros como COIG, en este caso, tenemos prácticamente ya varios años, aproximadamente ya vamos a 4 décadas prácticamente acá en Quito con la organización. En su inicio, efectivamente, nace como, en este caso, Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito, como MOIG. Esto es en el año de 1986 prácticamente, en esos años, con la finalidad de que están los pueblos y nacionalidades acá de diferentes provincias, y eso para poder tener o contar con un espacio que las causas son similares, o las luchas, que las necesidades incluso son muy similares a los compañeros quienes estamos acá de pueblos y nacionalidades. Entonces, con esa finalidad un poco hemos visto de un espacio donde poder reunir, prácticamente poder compartir estas experiencias y por qué no estas necesidades como pueblos y nacionalidades indígenas que estamos acá. Por ende, con todo este objetivo es lo que se nace en este caso la Coordinadora de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Quito, COIG, que actualmente estamos prácticamente ya alrededor de, prácticamente vamos para los 40 años. En efecto, ahora por otro lado sí es importante de recalcar que efectivamente ha sido una lucha como pueblos y nacionalidades quienes estamos acá en diferentes ámbitos, incluso para poder consolidar y así también visibilizar como pueblos y nacionalidades. A ratos han dicho que efectivamente venimos de las comunidades solo cuando hay levantamientos y no es verdad eso. Y ese es el concepto que se mantiene. Así es, y efectivamente como pueblos y nacionalidades estamos acá, somos quiteños. En caso particular soy nacido aquí en Quito, soy quiteño y toda mi familia, efectivamente, incluso ya tengo una familia, mi hijito también es quiteño, mi esposa, o sea, prácticamente ya estamos al menos una tercera generación aquí como quiteños. Entonces, por ende, creo que es importante de recalcar incluso esto, aclarar también que no es que cuando hay levantamientos vienen de las comunidades, sino aquí estamos pueblos indígenas de diferentes provincias, y eso es lo que aglutina, en este caso, la Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Quito, que efectivamente son organizaciones de primer grado, y ahí están aglutinados la mayor parte de compañeros que son de pueblos y nacionalidades. Entonces, eso es lo que aglutina, y eso ha sido la finalidad también como COI que estamos en estos días, efectivamente, primero que nada visibilizando como pueblos indígenas, por otro lado exigir el cumplimiento de los 21 derechos colectivos, en este caso al municipio y así también a las instancias del Estado. Y efectivamente como pueblos y nacionalidades estamos acá con nuestra organización, con nuestro idioma incluso, a seguir fortalecer lo que es el sistema de educación intercultural bilingüe. Acá en Quito hay 14 centros educativos interculturales bilingües, y nosotros como organización iniciamos en los años
1986 prácticamente, con 2 escuelas, uno en San Roque y otro en Panecillo, y eso ha sido antes de la creación de la Dirección Nacional de la DINIF, que efectivamente nosotros ya hacíamos. Entonces, eso ha sido gracias a nuestras compañeras, quienes no están aquí, pero hemos tomado la batuta, incluso como jóvenes que estamos liderando las organizaciones acá, y efectivamente como COIG es parte de la organización regional de la Ecuarunari y así también de la CONAI. ¿Y alguien de su familiar fue fundador de este movimiento de indígena de Quito, que inicialmente fue llamado así como usted nos recuerda y ahora conformado como COIF? ¿Hay familiares, hay cercanos que, me imagino, algunos ya no estarán, pero habrá algunos que todavía estarán como fundadores de esta organización aquí en Quito? Sí, efectivamente, hay varios compañeros quienes están acompañando a la actualidad. A ratos decimos, estamos jóvenes y experiencia. Creo que eso ha sido fundamental para poder caminar de mano con los compañeros quienes iniciaron este proyecto, este proceso organizativo aquí en Quito. Efectivamente, un familiar que es un tío, en su momento inició con MOIC, y hay otros compañeros que actualmente igual están, otros no están, pero seguimos esas ideas de los compañeros y efectivamente a ratos decimos estamos en el sendero de nuestros abuelos o en el camino de ellos. Ahora, ¿cómo está estructurado la organización actualmente? ¿Cómo conforman en las comunidades, en los pueblos? La estructura es barrios, existen zonas, hay comunidades o recintos que se llama para conformar una organización de segundo grado en este caso. En caso de ustedes, ¿cómo hay bases? Ahí estamos efectivamente organizados. Obviamente hay bases que son organizaciones de primer grado, que son parte de la coordinadora, y como coordinadora estamos, en este caso se podría decir como organización de segundo grado, que efectivamente su estructura ya estamos constituido, en este caso por el Congreso de la COIG, y otro es la Asamblea, en este caso general, que es de la COIG obviamente, y también del Consejo de Gobierno, que aquí entra obviamente las dirigencias, el presidente, vicepresidente y todas las dignidades que son parte de la coordinadora, y está formado de esa manera. Ahí un poco para clarificar, no sé si tal cual como es la Ecuarunari, que tiene su estructura, o la CONAI, algo similar es incluso las organizaciones provinciales o el pueblo Quitucara, por ejemplo, tal cual como está, como tiene su estructura, así de esa manera mismo está estructurada la coordinadora de organizaciones de los pueblos indígenas de Quito. Ahora, ¿quiénes son parte de la COIG? Efectivamente son organizaciones de primer grado de pueblos indígenas que están acá, por ejemplo, asociaciones, corporaciones que netamente son de pueblos y nacionalidades, centros educativos, incluso fundaciones. Entonces son parte de la coordinadora. Y por otro lado, actualmente en Quito ya hay barrios que son de pueblos indígenas. Por ejemplo, al sur tenemos, y así también al norte, que es Atucucho, por ejemplo, es la mayor parte de la población indígena. Entonces, barrios que efectivamente han constituido como tales, ellos también son parte de la coordinadora de las organizaciones de los pueblos indígenas de Quito. Hablando territorialmente, ¿desde dónde y hasta dónde, en caso de Quito, están ubicadas las organizaciones bases de COIF? Efectivamente está en todo el distrito metropolitano de Quito. Estamos hablando que nuestras organizaciones de primer grado, que son parte de la COIG, están en el norte de Quito, en el centro, en el sur, incluso en los valles de acá de Quito están. Entonces todos ellos son parte de la coordinadora, y ahí creo que es muy importante el trabajo que estamos haciendo, que efectivamente nuestras realidades acá, eso a ratos no entendemos dentro de nuestras dirigencias, incluso pensamos que
como pueblos y nacionalidades debemos regresar a nuestras comunidades y desde ahí hacer incluso el proceso organizativo. Entonces creo que es importante ahí, la realidad de nosotros es acá es lo que estamos con nuestras organizaciones, con nuestras costumbres, tradiciones, con nuestra lengua, con nuestro sistema educativo, hasta con nuestro sistema de ejercer la justicia propia incluso. Entonces, por ende, es importante que nosotros estamos acá y por otro lado, en los barrios la mayor parte ya son de pueblos y nacionalidades, es decir, pueblos indígenas. En este caso, como del pueblo Puruá, por ejemplo, estamos alrededor de 100.000. Entonces, creo que es importante entonces un poco visibilizar. Y ahí de todos los pueblos indígenas que estamos radicados acá, estamos llegando alrededor de 500.000. Entonces, eso un poco las autoridades desconocen que efectivamente en estos 2 últimos levantamientos, incluso nos han dicho que somos tirapiedras, que venimos solo de las comunidades a destruir la ciudad y cosas así. Entonces, pero es totalmente falso, porque efectivamente como pueblos y nacionalidades más bien estamos contribuyendo a la circulación de la economía de aquí del municipio de Quito. Incluso estamos padronados y a través de nuestro padrón incluso se está asignando los recursos correspondientes. Entonces, pero efectivamente no se ve en mayor parte lo que son en temas de proyectos, programas a favor de pueblos y nacionalidades, y eso ha sido una exigencia también efectivamente en el municipio, solo hablando del ámbito cultural, y por ende creo que es importante, dentro de la Secretaría de Cultura debe haber una política pública, incluso una normativa que efectivamente garantice el desarrollo del ámbito cultural de pueblos y nacionalidades. Esto es los saberes y conocimientos. Lamentablemente no hay, y efectivamente es una deuda histórica en el Estado y así también el municipio a favor de pueblos y nacionalidades. Y en ese contexto de lucha, de resistencia y también de propuestas y también de protestas, como usted ha resaltado, ¿qué logros ha tenido COIF en estos 4 décadas y aún están proyectando para que seguramente hoy están pensando en cómo fortalecer este tejido social organizativo para las nuevas generaciones que también están teniendo nuevas proyecciones, inclusive sobre los pueblos y nacionalidades? En eso, el horizonte o el objetivo como coordinadora de organizaciones de los pueblos indígenas es efectivamente primero concientizar y sensibilizar a la gente que no es indígena, es decir, a los quiteños, quiteñas, en los barrios que efectivamente como pueblos indígenas estamos acá residiendo, estamos haciendo actividad económica, estamos aportando. Eso por un lado. Por otro lado, sensibilizar y concientizar sobre nuestras celebraciones en este caso, y también nuestro idioma, nuestra vestimenta incluso, y por otro lado los 21 derechos colectivos que tenemos como pueblos indígenas, y eso en efecto tiene que garantizar desde el municipio de Quito y así también otras instancias del Estado, que efectivamente a ratos no quieren escuchar y nada o poco lo están haciendo. Entonces eso ha sido la lucha también, y de ahí por otro lado también es en este caso el reconocimiento como organización de base dentro de la Ecuarunari, por ejemplo, es una organización regional de pueblos indígenas. Y también estar como organización de base, en este caso en la CONAI, que es la organización nacional, que efectivamente están todas las estructuras, en este caso, de los pueblos y nacionalidades. Entonces hemos logrado este reconocimiento, y esto incluso no ha sido fácil, obviamente ha sido con una insistencia y perseverancia y una lucha interna efectivamente, que hemos venido aproximadamente casi 4 décadas para que nos pueda reconocer a los pueblos y nacionalidades que estamos acá en Quito, o a su vez en otras ciudades incluso que hay, y las realidades son muy diferentes que a las comunidades. Entonces esta es nuestra realidad y por ende creo que es importante este reconocimiento también. Y por otro lado,
hacer la incidencia y exigir la participación. Por ejemplo, dentro del municipio hay una silla vacía, por ejemplo, de que efectivamente como pueblos y nacionalidades debemos ser considerados. Y también dentro de la agenda del municipio, en este caso y hablando en el ámbito cultural, que efectivamente debe en este caso considerar a pueblos y nacionalidades. Dentro de pueblos y nacionalidades o pueblos indígenas que estamos incluso acá residiendo, hay artistas, hay en este caso poetas, hay escritores, hay pintores, entonces todo eso tiene que reconocer y efectivamente considerar, por ejemplo, en las fiestas de Quito, es un ejemplo, ¿no? Y más allá de eso, nosotros como pueblos indígenas lo que queremos hacer en el ámbito cultural es que visibilizar nuestros saberes y conocimientos. Entonces eso ha sido incluso de poder desarrollar este evento que vamos a hacer, incluso este domingo 22, efectivamente que estamos desarrollando como COIG, y ahí un poco ajuntado, un poco asumado es desde la dirigencia de juventud de la Ecue Runare y así también colectivo Runarte, y obviamente con el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio. Entonces un poco estamos justamente para poder seguir visibilizando y fortaleciendo nuestros saberes y conocimiento, y por qué no, lo que queremos es que estas celebraciones se institucionalice y efectivamente desde el municipio debe contar con políticas reales a favor de la cultura de pueblos y nacionalidades, y a ratos para no estar en este caso como mendigando incluso en tema presupuestario, a sabiendas de que no ha habido ese apoyo, pero nosotros a través de la autogestión hemos logrado en este caso seguir desarrollando y visibilizando estas celebraciones como pueblos indígenas que estamos acá en Quito. Además de estas expresiones culturales, y me parece muy importante que dentro de la estructura organizativa cuenten con 14 centros educativos interculturales bilingües como una muestra de ejercicio de los derechos colectivos. ¿Qué más hace falta a CUIF para seguir incidiendo y inclusive la nueva generación se vaya apropiando sobre la importancia de que los pueblos mantengan la organización? Ahí creo que es importante, aparte de estos espacios que se tiene, y un poco no ha sido en este caso, bueno, desde el municipio o desde el estado que hayan dicho, toma, está aquí, ¿no? Ha sido la resistencia y la lucha de nosotros mismos que hemos estado incluso haciendo esta presión, esta insistencia de que efectivamente se vaya generando espacios a favor de pueblos y nacionalidades. Lo que haría falta es efectivamente contar con espacios donde como pueblos y nacionalidades podamos desarrollar las actividades, es decir, por ejemplo, un espacio en las plazas, por ejemplo, y efectivamente nuestros artesanos para que puedan visibilizar ahí toda la gama que tiene este conocimiento, nuestros artesanos, en este caso los pintores, los que hacen danza, música, teatro, pintura, incluso todos ellos efectivamente se pueda visibilizar. Por otro lado, necesitaríamos espacios o nosotros mismos poder construir y seguir desarrollando como una escuela de formación para nuevos jóvenes que efectivamente lo pueda, en este caso, formarse en los liderazgos y así también en un futuro que ellos sean las nuevas autoridades donde puedan tomar riendas y efectivamente para satisfacer las necesidades que tenemos como pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, necesitamos jóvenes que se preparen en este tipo de procesos, que tengan conocimiento, que efectivamente hayan venido o estén en los espacios organizativos. Eso por un lado. Por otro lado también necesitamos sí espacios, en este caso, donde podamos generar, por ejemplo, lo que es la economía comunitaria. Como pueblos y nacionalidades necesitamos de un espacio de esa naturaleza y poder seguir generando, en este caso, la economía para nosotros mismos como pueblos indígenas, por un lado, y por otro lado, para la ciudadanía. Entonces necesitamos ese tipo de espacios. Creo que
a rato si dejamos que alguien lo haga, jamás lo va a hacer. Y por ende es importante que nosotros mismos tomamos la batuta y empezar a mover en estos espacios. Otro de los espacios que estamos fortaleciendo como coordinadora es hablando del ámbito político incluso. Como pueblos y nacionalidades, usted sabe muy bien y conoce que como comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades somos los creadores o los fundadores de nuestro movimiento Pachacuti, por ejemplo, y ahí creo que es importante de ir formando escuelas con este principio ideológico y político que efectivamente creo que hace tanta falta en el Estado y por qué no en este caso desde los pueblos y nacionalidades también creo que hace falta aquello. Entonces por ende estamos también trabajando en ese aspecto. Interesante. Dentro de COIF, ¿cuáles son los pueblos quichuas que están como participando, son actores fundamentales para seguir justamente ejerciendo estos derechos colectivos y también proyectando algo que, como usted menciona, hay mucho por hacer todavía para defender los derechos y efectivizar los derechos colectivos, por ejemplo? En efecto, ahí, como les decía hace un instante, la COIG está aglutinada por varias organizaciones y dentro de estas organizaciones los miembros son que pertenecen a varios pueblos. En este caso, por ejemplo, estamos como Puruáis, estamos como Panzaleos, Huarancas, Salasacas, Chibuleos, Zaraguros, estamos Cayambis, estamos Otavalos, entonces ahí efectivamente creo que igual nos falta hacer un trabajo ahí también para seguir fortaleciendo y aglutinando a otros pueblos, porque no otras, así es, son de pueblos y nacionalidades, y por qué no a las nacionalidades de la Amazonía, de la costa, que están acá en la ciudad de Quito. Entonces un poco creo que es importante como COIG también tenemos ese horizonte de seguir trabajando en ese aspecto donde se pueda aglutinar y ahí por otro lado el trabajo importante que están haciendo desde cada una de las dirigencias que tenemos como COIG y por otro lado en algo el acompañamiento que hace desde la Ecuarunari y así también desde la CONAI, ¿no? Entonces eso también un poco nos ayuda también a visibilizar y un poco a hacer conocer el trabajo que tenemos como coordinadora de organizaciones de los pueblos indígenas de Quito, acá que estamos aglutinados los pueblos indígenas que radicamos en Quito. Ahora, para ir cerrando este diálogo importante y pues conociendo el proceso, la lucha, los objetivos y también las metas que tiene como coordinadora de organizaciones de pueblos indígenas de aquí en Quito, COIP, las asambleas, las reuniones, como parte del ejercicio de nuestra identidad cultural, ¿realizan en quichua o ya es en su mayor parte quizá en español? Efectivamente, nuestras reuniones, en este caso de los consejos ampliados, Asamblea General y Congreso, que está estructurada de esa manera, obviamente hacemos en nuestro idioma materno, en nuestro quichua, Ñucanchi Runa Shimipi, estamos desarrollando, porque eso también es otra de las luchas como COIG también, estando acá en la ciudad, no perder en este caso nuestro idioma, en alguna medida seguir fortaleciendo, seguir sosteniendo y obviamente resistir para que nuestro idioma no desaparezca, porque si se pierde nuestro idioma se pierde todo. Entonces por ende es importante de que nosotros sí efectivamente seguimos practicando y hablando nuestro idioma que es Ñucanchi Runa Shimi. Y más aún estamos en estos instantes o en este momento en el Diseño Internacional de las Lenguas y creo que eso es gratificante para que aprovechen estos espacios y de pronto por ahí alguna autoridad nos motiven a ser parte de estos eventos, pues ahí tienen como digamos una presencia viva de que los pueblos pueden expresar. Taquishpa, Quichua, Pitushushpo, Kuna, Mantapacha. Ari, Maishu, Machay, Charinchi, por ejemplo, Ñucanchi Shugo organización. En una organización tenemos, por ejemplo, que es coro quichua de mujeres, solo nuestras mamás y así también nuestras niñas que efectivamente lo hacen el coro, las canciones, las letras netamente en quichua.
y eso un poco, por ende, creo que es importante también reiterar esta invitación para este sábado 22, quienes van a estar, y efectivamente para poder convivir con ellos, todo este gama de conocimiento, de saberes que tenemos como pueblos y nacionalidades que estamos acá. Yupaychani Mashi Marcelo Atupaña, Sumagri Manacuita Caipi Uyachishka, agradecemos mucho por contarnos brevemente, bueno, son más de 40 años de la vida organizativa, hay mucho que contar, hay muchos pasajes y también muchas proyecciones y sueños que siguen tejiendo los pueblos aquí en Quito, en centro de capital económico y político que nada fácil ha sido, como ha manifestado nuestro invitado de hoy, así es que Shungumanta Yupaychani, Caiman Shamushkamanta, es grato siempre escuchar y recibir en este caso los testimonios de quienes están apostando a construir este Estado plurinacional. Agradezco una vez más, estimado Orlando, y así también agradecer a los quienes están escuchando y hacer la invitación una vez más. Este domingo 22 vamos a hacer un evento de saberes y conocimientos en el mes de octubre, mes de resistencia. Obviamente vamos a expresar aquí todo nuestros conocimientos y saberes y así también las demandas y las necesidades que tenemos como pueblos indígenas. Muchas gracias. Yupaychan Shungumanta. Yupaychan Chiquiquintapas, y a usted, amiga y amigo, que nos compartió con su atención, conociendo el trabajo y la historia principalmente de la Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Indígenas que están aquí organizados desde hace más de 40 años. Pues tendrán más inquietudes, seguramente en otra ocasión volveremos a seguir compartiendo aquí en Huillanapacha.